el permiso de la presidencia. Vivir con violencia de género no es vivir. Vulnerar la esfera de derechos de las víctimas por no llevar un seguimiento a cada caso de violencia de género puede provocar lo que un incidente termine en una desaparición forzada y llevarlo al extremo, un homicidio. Venimos a tomar medidas contra aquel que hoy cometa violencia de género, aquel cobarde que bajo el anonimato golpea a las mujeres y sigue libre por la vida porque cree que quedará impune. Impunidad que se termina con esta reforma, impunidad que termina, permítanme, porque quedará huella de cada antecedente de violencia de género en el historial de personas desaparecidas o extraviadas. Sabemos que en la desaparición de personas el tiempo es vital. Por ello, queremos defender esta reforma que dará inmediatamente un antecedente a las autoridades para actuar ante el feminicidio, los golpes y la violencia de género que terminan en una desaparición. Por ellas, las que han sido desaparecidas, extraviadas, dejaremos huella de cada caso de violencia de género que se manifestará ante un registro ante las autoridades. Por ellas, dotaremos a la autoridad de información suficiente para que no quede impune este delito. Por ellas, crearemos la obligación de las autoridades para tomar en consideración en los casos de desaparición forzada el historial de cada violencia de género. México vive importantes momentos de transformación, vive retos y desafíos en materia de seguridad, pero en materia de violencia contra la mujer vive momentos de emergencia, donde es imperante tomar la realidad para transformarla y bajar estas estadísticas dramáticas. Es momento de legislar y legislar a favor de retomar los estándares internacionales en materia de derechos humanos de atención a víctimas de este delito. El legislar para transformar esta realidad de la violencia de género que todos hemos visto de cerca y hacer lo necesario para hacer un llamado urgente a las autoridades para detenerla. Creemos en lo que propone este dictamen. Creemos que es importante alertar a la sociedad y a las víctimas sobre este tema tan relevante y de tanta emergencia. Creemos que este dictamen propone importantes alertas a la sociedad y a las víctimas a través de la generación de información que obre en los registros de las personas extraviadas y desaparecidas. Creemos que es inaplazable vincular este registro de personas extraviadas o desaparecidos al historial de violencia o antecedentes de género para reforzar el seguimiento que se da a estas violaciones de género. Creemos que con esta reforma se escuchará el llamado de cientos de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género porque hemos elevado la voz para reducir la vulnerabilidad que las atañe. Revivir una y otra vez la violencia de género es potencializar los riesgos de un feminicidio o una desaparición. Por eso serán muy valiosos el historial para las investigaciones de desaparición de personas o extravío de personas. Es importante decir que legislar a favor de la inclusión del historial de la violencia de género es combatir el feminicidio, que es uno de los delitos que más lacera al país. Es dar certidumbre a las autoridades para que cuando una persona sea detenida desde el inicio pueda tener un indicio de la peligrosidad de este individuo. Es eliminar esta vulnerabilidad por la omisión de las autoridades de la persecución de sus antecedentes de violencia de género. Nuestro deber es legislar para preservar derechos y libertades, votando a favor de reformas que alerten a la sociedad, que protejan a las víctimas y que ataquen esta debilidad institucional por falta de antecedentes que estas personas cometen contra la violencia de género. Los y las legisladoras del Partido Verde votaremos a favor de este registro de personas extraviadas o desaparecidas para precisar en esta ley que deberá incluirse este registro nacional contra la violencia de género. Es cuanto, diputado presidente.